¿Cómo sería tu vida si el miedo dejara de tener voz? No silenciado por un momento, no gestionado, domesticado ni negociado, sino eliminado, desaparecido, muerto. Imagínalo, despertarte cada día sin dudar, sin cuestionarte, sin esa voz interna que te dice que no estás listo, que no vales, que no eres suficiente. ¿Qué decisiones tomarías entonces? ¿Qué puertas por fin te atreverías a abrir a patadas? ¿Qué sueños perseguirías con un fuego imparable y sin remordimientos? Porque la verdad es que el enemigo no es el miedo. Es la rendición. El miedo es natural, es primitivo, susurra, advierte, pero solo gana cuando lo obedeces. Y cada vez que lo crees, cada vez que retrocedes en lugar de avanzar, estás cambiando poder por comodidad. Estás entregando crecimiento a cambio de seguridad. Te estancas, te asfixias, te paralizas. No porque seas débil, sino porque el miedo te ha convencido de que quedarte quieto es sobrevivir. Pero hoy no. Hoy vamos a exponer al miedo por lo que realmente es. Una mentira, una historia, una sombra disfrazada de realidad. Y hoy lo vamos a enterrar, no con frases bonitas ni con motivación superficial, sino con verdad, con disciplina, con práctica, con un propósito más grande que tus excusas. En los próximos minutos vas a aprender cómo dejar de huir del miedo y empezar a cazarlo. Aprenderás a mantenerte firme incluso cuando tus manos tiemblen, a actuar antes de que el miedo se desvanezca, a construir una mente tan afilada y disciplinada que el miedo no tenga espacio para vivir en ella. Así que respira profundo, da un paso al frente y no mires atrás, porque este es el día en que matas al miedo. Aclaremos algo, el miedo no es tu enemigo. El miedo es instinto, es antiguo, está integrado en tu biología para protegerte y en muchos sentidos te ha mantenido con vida. Pero lo que el miedo nunca tuvo que hacer es liderarte. Nunca fue tu guía, ni tu consejero, ni tu tomador de decisiones, y sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría de las personas permiten, que el miedo tome el volante. Y luego se preguntan por qué sienten que su vida da vueltas en círculos. Sientes miedo cuando estás a punto de hacer algo desconocido, algo arriesgado, algo que amenaza tu comodidad o tu control. Eso no es debilidad, es tu cerebro haciendo lo que fue programado para hacer. Pero aquí va una verdad que casi nadie escucha. El miedo en sí mismo no es lo que te detiene. El verdadero enemigo es la inacción. No es el miedo que sientes, es la pausa que haces por culpa de él. Es la oportunidad que no persigues, el silencio que eliges en vez de hablar, el sueño que postergas para otro momento. La mayoría de la gente espera a que el miedo desaparezca antes de actuar. Esperan a sentirse valientes, seguros, preparados. Pero ese momento nunca llega, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y si estás esperando sentirte listo, puede que estés esperando toda la vida. Quienes mueven montañas, cambian industrias, hacen historia, también sienten miedo, pero avanzan de todos modos. Esa es la diferencia, ahí está la ventaja. No necesitas ser valiente, solo necesitas dejar de obedecer al miedo como si fuera una orden. Debes dejar de darle una autoridad que nunca ganó. ¿El miedo puede ir en el asiento del copiloto? Claro, pero tocar el volante, jamás. Y aquí es donde se pone poderoso. Cuanto más avanzas a través del miedo, más pequeño se vuelve. Cada vez que actúas con miedo presente, le enseñas a tu cerebro que sentir miedo no significa detenerte, significa que esto importa, significa que debes subir de nivel, que estás cerca de algo importante. La repetición reprograma la realidad, y cuanto más enfrentas al miedo de frente, menos control tiene sobre ti. Te conviertes en alguien en quien el miedo no puede habitar, porque entrenaste tu mente para actuar antes de que el miedo se acomode. Así que, la próxima vez que el miedo suba por tu pecho, recuerda esto. No necesitas menos miedo, necesitas más movimiento. No lo analices, no lo sobrepienses, no lo negocies, solo muévete, porque el miedo odia el impulso.
y en el momento en que actúas, el miedo empieza a morir. El miedo es un maestro del cuento. Sabe construir mentiras tan creíbles, tan emocionalmente convincentes, que se sienten como verdades. Pero aquí va un dato brutal. El miedo es un mentiroso. Y las mentiras más peligrosas que cuenta son sobre ti. Susurra que no estás listo, que no eres lo suficientemente inteligente, ni talentoso, ni valioso, que si lo intentas vas a fracasar, que si hablas se van a reír de ti, que si persigues ese sueño te vas a estrellar, y como el miedo usa tu propia voz interior, lo crees, lo aceptas como realidad, sin darte cuenta de que no es más que una historia que has repetido tantas veces que se volvió familiar. No verdadera, solo familiar. El miedo se alimenta de la imaginación, toma un momento de incertidumbre y construye una película completa a su alrededor. No solo te preocupa tener una conversación difícil, te imaginas cómo todo sale terriblemente mal. No solo dudas en probar algo nuevo, te ves fallando públicamente y para siempre. No solo temes al rechazo, te imaginas la humillación, el abandono y la prueba definitiva de que nunca tuviste lo necesario desde el principio. Y así es como el miedo gana, no con verdades, sino con repetición. Cuanto más ensayas mentalmente el peor escenario, más cree tu sistema nervioso que es real. Y cuando tu cerebro cree que la amenaza es real, inunda tu cuerpo con señales para huir. El corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan. De repente, ya no estás viviendo el presente. Estás atrapado en un futuro que ni siquiera ha ocurrido. Y desde ese estado, incluso el paso más pequeño hacia adelante parece imposible. Pero aquí está el punto de quiebre. Si el miedo se construye por repetición, la confianza también. Si el miedo es una historia, tú puedes contar una mejor, una donde hablas y te escuchan, una donde saltas y aterrizas, una donde caes y aún así te levantas. Porque la verdad es que la mente no distingue entre imaginación y memoria. Si puedes visualizar la derrota, también puedes visualizar la victoria. Si puedes ensayar el desastre, también puedes ensayar el dominio. Este es el verdadero campo de batalla, no allá afuera, sino aquí dentro. Y el momento en que dejas de aceptar el guión del miedo y empiezas a escribir uno nuevo, recuperas el control. No tienes que sentirte valiente para actuar con valentía. No tienes que sentirte seguro para avanzar. Solo tienes que dejar de darle el micrófono al miedo, porque esa voz en tu cabeza es poderosa, pero no siempre dice la verdad. Y la mentira más grande que cuenta es que el miedo es tu límite. No lo es tu señal, es la bandera que te dice que estás justo al borde de tu crecimiento, y lo que pase después depende de ti. El miedo crece en la oscuridad, en el silencio, en la evitación. Cuanto más huyes de él, más grande se vuelve. Cuanto más intentas pensarlo, más fuerte grita, porque el miedo no se encoge con el tiempo, se encoge con la exposición. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Esperan a tener valor antes de saltar. Esperan a que el miedo desaparezca antes de dar el primer paso. Pero el coraje no llega antes de la acción, llega a causa de la acción. Imagina que estás de pie frente a una piscina helada. Puedes meter un dedo del pie, alejarte, volver mañana, sobrepensarlo otra vez, y aún así sentir frío solo de mirarla. O puedes saltar, sacudir tu sistema, dejar que tu cuerpo se adapte, y en segundos el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque viviste lo que tu mente había exagerado. Eso es exposición. No se trata de ser intrépido, se trata de estar dispuesto a sentir el miedo y aún así avanzar, dispuesto a mirar la incertidumbre a los ojos y decir, tú no eres el final, eres el comienzo. Así es como se mata al miedo, no evitándolo, sino exponiéndote a él. Te acercas a lo que te aterra, practicas lo incómodo, lo haces familiar, y cuanto más familiar se vuelve, menos poder tiene sobre ti. Habla, incluso si tu voz tiembla,
Preséntate, incluso si tus manos tiemblan. Lanza la idea, aunque no sea perfecta. Haz la pregunta, aunque temas la respuesta. Ese es el trabajo. Ese es el campo de entrenamiento, porque la repetición reprograma la realidad. La primera vez es aterradora, la segunda incómoda, la 10ª rutina y la 100ª es libertad. Las personas que admiras, los oradores, los líderes, los creadores, los luchadores, no empezaron siendo valientes. Empezaron asustados. La única diferencia es que se negaron a quedarse así. Construyeron tolerancia al malestar, no huyeron de la tormenta, entraron en ella una y otra vez, hasta que el trueno ya no podía sacudirlos. La verdad es que el miedo nunca se va del todo, pero dejas de sobresaltarte cuando habla, dejas de encogerte cuando aparece, porque lo has enfrentado tantas veces, que ahora sabes que es solo un sonido, una señal, y que no tiene la última palabra. Tú la tienes. La única salida es a través del temblor, a través del fracaso, a través de la duda. Caminarás directo hacia la tormenta, no porque no tengas miedo, sino porque sabes que al otro lado del miedo está la vida que aún no has vivido, y ese es un precio que vale la pena pagar. Si quieres matar el miedo, tienes que ir a su origen, tu mente, porque el miedo no empieza en el mundo exterior. Empieza en tus pensamientos, en esas historias invisibles que te repites en silencio. Historias de insuficiencia, de peligro, de todo lo que podría salir mal. Historias que se repiten en bucle, moldeando tu realidad sin que siquiera lo notes. Y aquí va una verdad poderosa. Si no entrenas tus pensamientos, ellos te entrenarán a ti. Si los dejas sin control, tu mente se convierte en un campo de batalla donde el miedo siempre gana. Pero tú no estás aquí para ser gobernado por el miedo. Estás aquí para reclamar tu mente, para recuperar la pluma y escribir un nuevo guión. Y todo comienza con esta realización simple, pero poderosa. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa, eres el arquitecto, el programador, quien decide qué se queda y qué no. Así que cuando el miedo susurre, no estás listo, no lo aceptes sin más. Cuestiónalo, respóndele. ¿Quién lo dice? Cuando diga, vas a fracasar, respóndele. Quizás, pero voy a aprender. Le das la vuelta al guión, rompes el patrón, porque cada pensamiento es una semilla, y lo que riegas, crece. Si riegas el miedo, cosechas dudas, pero si riegas el coraje, si inundas tu mente con pensamientos poderosos, intencionales y disciplinados, entonces la valentía se convierte en tu estado natural. Esto no se trata de positividad ciega, se trata de entrenamiento mental intencional. Así como los atletas entrenan su cuerpo, los guerreros sus reflejos y los músicos sus dedos, tú debes entrenar tu mente, con afirmaciones que declaren tu valor, con visualización que fije tus ojos en el objetivo, con repetición que convierta la grandeza en algo familiar. Dite a ti mismo lo que quieres creer, hasta que se convierta en lo que eres. Repítelo, siéntelo, actúa como si ya fuera verdad. Mantengo la calma bajo presión. Enfrento el miedo y sigo adelante. No me encojo, me expando. Estas no son solo frases, son órdenes. Y tu subconsciente siempre está escuchando. Pero no solo pienses estos pensamientos, vívelos. Deja que tus acciones reflejen tu nueva identidad. Tu mente aprende observándote, así que cuando haces algo valiente, cuando actúas a pesar de los nervios, cuando hablas aunque te tiemblen las manos, tu cerebro registra. Ahora hacemos cosas difíciles. Así es como cambia la identidad. Así es como el miedo pierde control. No eres débil por sentir miedo, pero seguir siendo débil si dejas que el miedo te dirija. Disciplina tu mundo interior y el mundo exterior se adaptará a ello. Protege tus pensamientos como una bóveda, interrumpe las mentiras, instala la verdad y recuerda que siempre tienes una elección. El miedo puede aparecer, pero no se queda a menos que tú le abras la puerta.
Entrena tu mente o deja que el miedo la entrene por ti. La elección siempre es tuya. ¿Qué pasaría si el miedo no fuera una señal de alto, sino una señal de adelante? ¿Qué pasaría si eso que tanto evitas es justo lo que estás destinado a hacer? La mayoría piensa que el miedo significa no. No vayas ahí, no intentes eso, no hables, no arriesgues. Pero en realidad, el miedo suele ser una brújula, te apunta hacia el borde de tu zona de confort, y justo ahí es donde comienza el crecimiento. Ese fuego que sientes en el pecho, ese temblor en las manos, no es debilidad, es la vida recordándote que estás frente a algo importante. Es tu espíritu reconociendo un momento de verdad, porque lo que más miedo te da es normalmente lo que más te hará crecer. Hablar en público, lanzar tu negocio, terminar esa relación tóxica, entrar de lleno en tu propósito, no son peligros, son puertas, y la llave para abrirlas es la acción, no la perfección, no la certeza, solo moverte, un paso hacia adelante, directo hacia aquello que te aterra. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Así que cuando el miedo se presente, no te encojas, inclínate hacia él, inclínate hacia el fuego, deja que te afile, deja que queme tus excusas, deja que se convierta en combustible. Esa resistencia que sientes significa que estás cerca de algo real, cerca de tu llamado, cerca de tu siguiente nivel. Y déjame decirte algo que la mayoría no se atreve a decir: el miedo nunca desaparece del todo, ni para los valientes, ni para los exitosos, ni siquiera para las leyendas. El miedo sigue ahí, pero ellos han hecho las paces con él, han aprendido a caminar con él, a seguir avanzando incluso mientras tiemblan. Eso es lo que los hace intrépidos, no que no sientan nada, sino que se niegan a ser controlados por ello. Así que la próxima vez que el miedo se presente, dile: gracias, te veo, pero no voy a detenerme. Y entonces da ese paso, haz esa llamada, publica eso, di que sí, di qué número, di eso que te da miedo decir, porque en el instante en que te acercas al fuego, el miedo empieza a desvanecerse y lo que queda es libertad. Aquí va una verdad que casi nadie quiere escuchar. No te volverás valiente esperando sentirte valiente. No matas al miedo con emociones, matas al miedo con disciplina. La motivación va y viene, es una chispa, rápida, ruidosa, emocionante, pero pasajera. La disciplina, en cambio, es una llama constante, es el motor detrás de toda vida sin miedo, porque cuando te entrenas para actuar, no cuando te apetece, sino cuando hace falta, te vuelves peligroso, te vuelves intocable. El coraje no es un rayo, es una decisión diaria de presentarte, de hacerlo difícil, de abrazar la incomodidad una y otra vez, especialmente cuando tu mente grita por seguridad. Eso es lo que entienden los grandes. No esperan a tener confianza, actúan y la confianza les alcanza después. No esperan a que el miedo desaparezca, hacen lo que tienen que hacer de todos modos. Y entonces el miedo aprende que ya no tiene cabida. La disciplina silencia al miedo porque elimina la negociación. No hay debate, no hay ¿lo hago o no lo hago? Ya está decidido, suena la alarma, te levantas. La tarea es dura, la haces igual. La voz de la duda susurra. Tú avanzas a pesar de ella. Eso es disciplina, y así es como se forjan los que viven sin miedo. Cuanto más actúas en presencia del miedo, más reprogramas tu mente. La condicionas para entender que el miedo no es peligro, es información, y la información no te controla, te orienta. Así que pregúntate, ¿estás viviendo según tus emociones o según tus principios? Si el miedo sigue tomando decisiones por ti, entonces es hora de hacer un cambio. Crea rituales que fortalezcan tu mente. Rodéate de recordatorios de tu visión. Cumple las promesas que te haces a ti mismo. Un pequeño acto de valentía cada día. Y llegará el momento en que te preguntes por qué alguna vez dejaste que el miedo mandara. La disciplina te vuelve consistente.
y la consistencia te vuelve inevitable. Imagínalo, estás en tu lecho de muerte a instantes del final. A tu alrededor no solo están tus recuerdos, sino los fantasmas de todos los sueños que no perseguiste, los riesgos que nunca tomaste, las versiones de ti que jamás llegaron a existir. Y todos te miran con una sola pregunta: ¿por qué dejaste que el miedo decidiera por ti? El miedo no solo te roba momentos, te roba el legado, te convence de encogerte, de jugar a lo seguro, de sentarte cuando fuiste hecho para mantenerte en pie. Pero ¿qué pasaría si supieras lo que cuesta? ¿Qué pasaría si pudieras ver el futuro que el miedo silenciosamente te está arrebatando? Porque eso es lo que la mayoría no entiende. Están eligiendo el miedo. Piensan que están eligiendo comodidad, seguridad, familiaridad. Pero en realidad están enterrando su grandeza bajo excusas. Cambian impacto por facilidad, legado por seguridad. Déjame ser claro, nadie recuerda al que se quedó callado. No se erigen estatuas por evitar el fracaso. El mundo se transforma gracias a quienes tuvieron miedo, y aún así se movieron. A quienes se levantaron, hablaron, avanzaron, a pesar del nudo en el estómago o el temblor en la voz. El miedo siempre te ofrecerá comodidad, pero el legado exige incomodidad, exige dolor, sacrificio, riesgo, exige que decidas qué pesa más, la opinión de otros o la opinión que tendrás de ti cuando se acabe el tiempo. Así que hazte esta pregunta, ahora mismo: ¿qué dirá tu vida cuando te hayas ido? ¿Susurrará oportunidades perdidas y arrepentimientos silenciosos, o rugirá con la voz de alguien que eligió propósito por encima de la parálisis, acción en lugar de evasión, valentía por encima de la comodidad? No necesitas saber todos los pasos, solo necesitas negarte a dejar que el miedo tenga la última palabra. Tu legado se está escribiendo de todas formas, y solo una versión termina contigo libre. Si el miedo es un mentiroso, entonces tu rutina es quien dice la verdad, porque no solo la mentalidad vence al miedo, es el movimiento. No se trata de un acto heroico enorme, se trata de los hábitos que hacen del coraje tu estado natural. Los valientes no nacen así, se forjan con disciplina. Cada día ellos repiten pequeños rituales que sofocan al miedo antes de que pueda hablar. Empieza aquí. Cada mañana haz algo incómodo, no algo loco, solo algo que acelere tu pulso. Una ducha fría, una conversación honesta, una llamada difícil. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso necesita entrenamiento. Y cuando tu cuerpo aprende a tolerar la incomodidad, el miedo pierde fuerza. Muévete, corre, camina, entrena. El movimiento mata la estancación, y la estancación es el patio de juegos del miedo. Cuando tu cuerpo se mueve, tu mente lo sigue. La confianza sube, la claridad vuelve, la energía aumenta, y el miedo no tiene espacio en un cuerpo en movimiento. Habla con poder a tu mente. Las afirmaciones no son cursis, son guerra. Los pensamientos que repites se convierten en tus creencias. Cada mañana párate firme y di: no tengo miedo, no estoy aquí para encogerme, estoy aquí para liderar. Repítelo hasta creerlo. Luego, actúa como si fuera verdad. Gana la primera batalla del día. Tiende tu cama, llega a tiempo. Termina eso que no te apetece hacer, porque cuando arrancas tu día con una victoria, el miedo pierde parte de su poder, y al acumular esas pequeñas victorias construyes impulso, y el impulso convierte lo imposible en inevitable. Cada noche reflexiona. Pregúntate: ¿dónde susurró el miedo hoy? ¿Y dónde le planté cara? Así es como afinas el filo. Así te vuelves más agudo. Así te vuelves inquebrantable, no evitando el miedo, sino enfrentándolo una y otra vez hasta que se rompa antes que tú. La vida sin miedo no es un accidente. Se construye con intención, con repetición, con respeto implacable por uno mismo. Si quieres matar el miedo, no esperes a sentirte valiente. Entrénalo, constrúyelo, practícalo.
un acto valiente a la vez. Hoy no solo hablamos del miedo, hoy lo enterramos, porque la verdad es que el miedo muere cuando dejas de alimentarlo, cuando dejas de inclinarte ante él, cuando te das cuenta de que no tiene autoridad real, solo el poder que tú le diste, y desde este momento recuperas ese poder. No más esperas, no más dudas, no más encogerte para encajar en la comodidad de otros o en las mentiras de tu pasado. Tú no naciste para vivir en pequeño, no fuiste diseñado para ir de puntillas por la vida, fuiste creado para caminar entre el fuego y salir forjado. Este es el momento, no mañana, no cuando estés listo. Ahora, entierra el miedo, silencia la duda, da el primer paso, y luego otro y otro, hasta que ya no recuerdes cómo era vivir gobernado por la duda. Y cuando el miedo vuelva, porque volverá, sonríe, porque ahora conoces su juego, lo has estudiado, lo has superado. Has entrenado tu mente y tu cuerpo para seguir adelante de todos modos. El miedo ya no tiene voto en tu futuro, solo tu visión lo tiene, solo tu misión. Así que ponte en pie, endereza la espalda y mira al miedo a los ojos una última vez. Dile, gracias por las lecciones, por el crecimiento, por la claridad y ahora, adiós, porque se acabó. Se acabó dejar que el miedo decida quién puede ser. Este es tu momento. Ahora eres intrépido porque decidiste serlo, pero esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo construir confianza inquebrantable, no en teoría, en acción diaria. Ya mataste al miedo, ahora toca construir al guerrero. Suscríbete ahora porque el miedo quedó atrás, pero tu futuro acaba de comenzar. Tu otro yo, el que no duda, el que nunca retrocede, te está esperando.